Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio que se llama El Coreógrafo. Hoy estamos acá con Steven Zambrano, director y fundador también, ¿sí? Puede De decirse. la escuela Salsa y Estilo. Steven, bueno, entonces sí, cuénteme, ¿sí es el fundador también? Parte fundador, mi mamá es la directora. Y nada, Leito, gracias por la invitación a este espacio, a conversar, a charlar un ratico, a contar experiencias. Y nada, vamos a Bueno, darle. en este capítulo les vamos a pedir un poquito de paciencia, aparte de que Alex va a estar allá mariqueando con la cámara. Sí, de que vamos a tener por acá cerca, hay mucho ruido, entonces eventualmente van a pasar como carros y todo esto. Tratamos de sellar acá un poquito, pero pues bien. Y pues que estamos acá en la escuela y pues acá por la acústica también tenemos un poquito de eco, pero bueno, sé que ustedes allá tienen paciencia. Steven, iba a decir Anderson, Steven, cuéntenos para empezar, ¿quién es Steven Zambrano? Bueno, Steven Zambrano es un apasionado por el arte. Yo vengo de una familia también de núcleo artístico. Mi mamá empezó como bailarina de folclore. Ella se formó en la primera escuela, digamos, que se abrió acá en Bucaramanga, que se llama DICAS, Dicas. el famoso DICAS. Ahí pues ella tuvo su formación eh, en ballet contemporáneo, folclore, danza experimental, bueno, como todo este cuento. Y digamos que también tengo algo de danza urbana también. Tengo un tío que se llama Mauricio, que él empezó, digamos, como uno de los primeros como embajadores acá del breaking, de lo que era el estilo de Michael, el estilo robot, todo este cuento del popping. Acá está por acá uno La leyenda del popping. de las leyendas de Bucaramanga en el estilo. Entonces, Ya, digamos ya que lo único que le queda a la leyenda del popping, Alex Nemesis. sí, entonces vengo tengo como esa, digamos, vena artística, a pesar de que empecé realmente muy tarde a bailar. Ah, bueno, sí, ¿cómo fue su formación? Bueno, yo antes realmente, como muchos bailarines, yo sé que de pronto se van a sentir identificados. Yo primero jugaba fútbol. Yo también, Desde muy pequeño, rata para el digamos fútbol. que Pero yo todavía juego fútbol, ¿usted todavía juega? no, yo ya no. Ya cuando uno es bailarín, ya las rodillas, uno sabe que es un deporte de contacto. Bueno, es que en la salsa las Cualquier rodillas es otra cosa, vuelta. cualquier cosa lo puede sacar a uno De la- de escenario fácilmente. Yo, digamos que mi proceso realmente a bailar como tal, yo lo inicié a los 13 años. O sea, digamos, para la danza es tarde. Sí, pero no, yo también Tarde. empecé a esa edad, weón. ¿Sí? Sí. No, pues la edad primordial para uno empezar a bailar realmente es a los 5 años. De 3 a 5 años más o menos, para usted poder, digamos, como aspirar a decir, voy a llegar a cumplir como un cierto proceso. Pero nada, digamos que siempre fue esa lucha de mi mamá, venga, ¿usted por qué no aprende? Aprenda a Ella bailar. sí que Porque ella quería que usted era yo todo baile- lo contrario. A Sí. mí era que mi familia quería que yo jugara fútbol, usted era que mi familia quería que bailara. Sí, que bailara, que es un hombre que no sabía bailar, pues no iba a tener como digamos, la posibilidad de conocer chicas, que la fiesta, que aquí, que allá. Entonces, un hombre que no sepa bailar, digamos que va perdiendo por En, ese lado si no tiene mucha labia, ¿no? en ese tiempo, ¿no? Ya ahora de verdad no hay que Ah, saber no, bailar. O sea, ya ahora uno se para y deja que le bailen. ¿Sí o pues no? sí, ahorita sí, complicado. Pero bueno, yo empecé, digamos, como de esa forma. Y pues mi escuela de baile siempre ha sido esta, desde que mi mamá arrancó realmente en la sala de la casa. Y bueno, ya los directores y los coreógrafos que han tenido como proceso de grupo, de escuela, saben cómo es el proceso que uno inicia. Y más en Bucaramanga, que Pero no era usted, una ciudad digamos, salsera. pasó por diferentes escuelas No, yo de siempre me formación. formé, esta siempre ha sido mi casa desde el principio, que obviamente a medida que uno va escalando, pues siempre trata de buscar información, pero mi información siempre era afuera, Cali, Bogotá, Medellín, diferentes competencias a las que uno podía salir y, digamos, que tallerear y capacitarse. Eso era básicamente, pero como tal en Bucaramanga esta siempre ha sido mi casa.
O sea, realmente. usted nunca bailó en otra escuela. Solo hasta el año pasado que, digamos, quise tener la experiencia de volver a competir. Después de mi última competencia fue en 2018 y quise como volver como a tener la experiencia, entonces competí con otra escuela que es la escuela de Sandrita, que se llama Palalmo, usted ya la conoce, y pues con ella digamos que hice como ese proceso como de 4 meses de preparación para competir, porque pues digamos el estilo de ellos es diferente, el timing de ellos es diferente, no manejan casi el estilo caleño, sino más el internacional. Entonces, digamos, esa ha sido como mi única experiencia en una escuela diferente, además de, pues, de acá. O sea, siempre ha sido solo, Sí, o pues con su mamá. sí, realmente sí, siempre. Steven, y digamos, ese es su proceso como bailarín, pero ¿cuándo empieza como ese proceso de dirigir como tal grupos o pues ya como director o como A coreógrafo? dirigir y a coreografiar, bueno, digamos que yo puedo decir que me siento privilegiado porque digamos que la generación que yo empecé, aprendí con el combo que estaba en ese tiempo, que eran los mejores de la ciudad en ese entonces. Yo empecé formación como coreógrafo en el 2011. En el 2011 estaba recién desempacado del colegio, estaba como todo ese proceso y en ese yo ya conocía a Anderson Abaunza antes. Sí, de hecho Anderson lo que sabe de salsa y lo que él, digamos, sus bases de latino y de salsa, las hizo fue acá. Ah, ok. Sí, él lo que sabe de latino, lo que él empezó en salsa y estilo y pues a raíz de eso lo conocí a él. Él ya pues obviamente tenía más trayectoria en la parte de coreografía, se trabajaba en Piedecuesta, ya lo conocían en varios colegios y en el medio de las coreografías. Entonces digamos que yo empecé en ese tiempo en ese combo que empezó llamándose Doble Giro, que Sí. fue una alianza de Anderson con Andrés y ellos decidieron aliarse y formar Ahorita algo más. ahorita echamos chisme de eso, por Ah, favor. sí. Espero que no hayan filtros acá, nada, porque Ah, no. queremos saber cositas. Sí, sí, entonces digamos que ese fue como mi inicio, mi proceso de formación y obviamente pues como coreógrafo ahí aprendí el resto de todos los que estuvieron en ese tiempo y aquí lo puede decir el señor Alex que está O sea, usted detrás también, de la cámara. digamos, sí, todos ya siempre saben que Ale está ahí detrás. O sea, usted empezó, digamos, ese proceso o eso que hizo con Anderson, ¿fue también haciendo coreografías en colegios? Sí, yo empecé en ese formato, o sea, digamos que eso iba direccionado a ser coreógrafo interclases. de interclases. Sí, entonces todas las pautas de cómo manejar grupo, de edición de música, bueno, como todo Y con ese Anderson cuento. veían todo eso. Sí, Ok. sí, digamos que siempre, él y con Andrés siempre tuvieron como la cabeza muy enfocada de hacer las cosas a lo que se venía haciendo en lo común, ¿sí? Entonces se le apostaba a la puesta en escena. Entonces muchos coreógrafos que estaban en ese tiempo venían ya obviamente con un proceso, pero llegaron también a aprender de eso, de la puesta en escena, que no es solamente hacer una coreografía y ya, sino que es darle un tema, darle una idea y que se vea más armonioso y que no sea solamente el pum, 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 que venía también muy ligado a lo que se hacía en porrismo. ¿Sí? Entonces digamos que ahí es Para las personas que nos ven en otros países, no mentiras, para las personas que de pronto no entienden cuál es la diferencia entre la coreografía y la puesta en escena, usted me corrige si me equivoco, yo estoy con la cosa de decirle a Anderson, Steven, es sumarle cosas a esa coreografía. La puesta en escena es que hayan elementos visuales, ¿sí? Como escenografía. Sí, como... la puesta en escena realmente es contar una historia. Ah, ok. ¿Sí? Representar una historia, que haya un tema y que haya una secuencia y que tenga un sentido. Sí, es básicamente eso. Entonces, es como hacer, un ejemplo, es más o menos como hacer danza teatro. Ok. ¿Sí? Entonces, escoges un tema y bajo ese tema, desde la música, los efectos, si vas a utilizar voces, todo tiene que ir enfocado en ese tema en específico. Y bueno, cuando estuvo coreografiando en interclases, ¿en cuáles colegios alcanzó a trabajar? Yo siempre cuento esta experiencia
Y el primer colegio que a mí me mandaron a la guerra, pero full, fue al San José de la Salle. La Salle, que es duro. Espere, y ahorita me cuentas la historia. ¿Por qué dice que lo mandaron a la guerra? ¿Cuánto llevaba? Porque ahí yo apenas llevaba, póngale, 7 meses, más o menos, 6 meses, 7 meses de proceso. Solo proceso, porque nos reuníamos. O sea, todavía no había comunicación. tenido la dirección de un grupo. Nada, y siempre eran acompañamientos. Entonces el coreógrafo principal siempre iba con el aprendiz a que mirara cómo era y que cogiera lo mejor de cada uno y usted lo fuera a aplicar a su propia escena. Pero digamos que mi primera experiencia con grupo fue allá fue en San José de la Salle. Y bueno, ahora sí, ¿cómo fue? Porque me mandaron a la guerra porque, digamos que en ese tiempo había muchos inconvenientes a nivel de que los coreógrafos no tenían una buena imagen con la puntualidad. ¿Y todavía? Y todavía, sí, en ciertas cosas, pero pues bueno. Y allá pues ese colegio es demasiado estricto. No sé si todavía se mantenga, pero en ese tiempo era muy estricto. Ese era el primer ensayo general, que lo sacan a la cancha de tierra y era desde primaria y bachillerato. Y Anderson era el que tenía que llegar. Si ve esto, yo sé que va a acordar. Yo siempre he sido muy puntual a nosotros nos tocaba estar a las 6 de la mañana, ya conectado parlante, todo ya listo y esperando que los profesores llegaran con los estudiantes. Yo llego y Anderson nunca llegó. ¿Sí? Y el marica me llama, recién levantado. Marica, apenas me voy a ir a bañar, no sé. Yo le va me dijo esto, ¿quién más ha llegado? Solo había llegado Omar. Omar había llegado, entonces dijo, dígale a Omar que le pase la música. Omar tenía ensayo con preescolar, que era aparte, era muy aparte. Entonces dijo, dígale a Omar que le pase la pista y apenas lleguen los pelados, usted solamente póngale la música y que diríjalos. Y hable por micrófono y háblese con la directora. ¿Cuántos pelados eran? No, o sea, estamos hablando de que allá cada salón tenía ya 4 salones por grado, de a 3 salones por grado. 2.000 personas que usted tenía que dirigir. 2.000 estudiantes. Solo a la primera no sabía de nada, apenas estaba como en. Entonces, imagínese usted digamos, la apretada de cola que yo tenía en ese. Claro, sí lo mandaron a la guerra, me mandaron a la guerra en mi primera experiencia con eso. Pero nada, con eso obviamente, digamos que empecé como a aprender de esa. Sí, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Primero, ese día cagaba el susto, obviamente. Pero digamos que la pude pilotear, póngale usted 30 minutos. 30 minutos porque ya después empezó a llegar el resto. Marica y Anderson y tal cosa. No, que Anderson no llega, que más tarde que esto. Entonces, ya cuando llegaron los otros, entonces ya empezaron, obviamente, pues a respaldar ahí, pero apretando media hora, póngale media hora, 40 minutos. Y hable por micrófono, ¿no? Bueno, y 5, 6, 7 y 8, y haga la coreografía y más o menos recordando que no, hasta acá va y yo no sabía qué más hacer. Me tocó ponerme a montar. ¿A montar? Listo, ahora vamos a hacer 8 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, otra vez. Y recordando obviamente las capacitaciones, pero, o sea, para 2.000 estudiantes. Obvio, de inicio es muy duro. Steven, ¿usted cuál paso así recuerda de esa época y que hasta el sol de hoy se sigue haciendo, digamos, en interclases? Que el paso que ¿algún paso de baile que usted, es que es infalible? ¿O usted ve ese paso y ese puro paso de interclases? Palmitas. ¿Cómo es? Palmitas, contando 8, 16, brazo en diagonal. Sí.
ahí, o rodilla. Son como 4 o 5 que son los que nadie ¿Qué se pela. rodillas de poner? Sí, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese sí, ¿Sí? ese es hace Ese. interclases, sí. Ese, ¿sí? Ese puede ser, digo, que el que nadie se pela hasta el sol Sí. de hoy. Sí, creería yo. Creería Sí, yo, sí, sí. sí. Y ya. Y bueno, el de los brazos también, ¿no? 1, 2. Eso. Sí. Palma abajo, palma arriba. Así, o 4 palmas aquí, 4 palmas acá, para los más chiquiticos, ¿no? Ya los Sí. grandes ya tenían otro formato diferente. Steven, y usted, digamos, de esos años, ¿usted qué cree que eso le aportó a usted como bailarín, como persona y como director? Uy, la verdad yo siempre voy a vivir agradecido por esa experiencia, a pesar de que era muy joven, porque yo no tenía ni los 18 en ese entonces, todavía no había cumplido la mayoría de edad, pero digamos que le agradezco a la vida y de que me haya puesto esas experiencias, me Mire, dio más. perro, que estoy desesperado acá. Estoy que lo beso, no mentiras, es que para que quede mejor el audio ahí. Ya. Me dio mucha madurez, la verdad, me dio mucha madurez. Yo siempre he tenido como una personalidad de ser muy callado, de ser muy retraído, ¿sí? Y eso me ayudó un montón. Ahora ya le tocaba. Eso me ayudó un montón de tener que dirigirme a tantos estudiantes, de lidiar con ciertas cosas con los estudiantes. Pues la verdad eso, digamos que eso fue un antes y un después. La verdad, y yo siempre voy a estar muy agradecido con Anderson, y yo siempre se lo manifiesto a él en ese sentido de que él fue mi formador en ese aspecto, como coreógrafo, de desarrollarse uno a poder dirigir masas. Sí. Sí, que los estudiantes te respeten, de que te vean como una Sí, porque eso no figura es fácil. de Eso no es adulto. fácil llegar a un salón, no sé, un noveno o décimo, donde los chinos están en ese. Como cuando uno está ahí, que uno es todo recocha, todo es. Y uno no es el profesor que les puede poner o quitar una nota y tiene que esa punta de respeto ganarse el que le hagan caso, el que, o sea, pues que en ese momento obedezcan y hagan lo que se quiera hacer. Sí, digamos que, como te digo, en mi figura de ser una persona tan joven, digamos que casi de la misma edad de ellos, podría decir, no te van a ver con el mismo respeto, van a decir, no, este chino que me va a venir a mandar. Steven, ahora bueno, listo, eso digamos para usted. Y para los estudiantes, ¿usted qué cree que representa ese espacio de las interclases? ¿Eso en qué les ayuda o para qué sirve? ¿A usted le parece que eso es chévere, es bueno? Para mí eso realmente es algo que deberían implementar todos los colegios realmente, ¿sí? La danza y el baile, e incluso también el deporte, son cosas supremamente positivas para el desarrollo cognitivo y motriz de los estudiantes. Eso los saca de su diario vivir del colegio, de estar metido en un salón de clase casi que eso, la mitad del día. ¿sí? Que también... Entonces digamos que es una opción de esparcimiento y que les ayuda a otras habilidades, y está científicamente comprobado de que bailar, de que hacer danza, de que hacer un deporte realmente ayuda al mismo desarrollo de aprendizaje. Ellos desarrollan unas habilidades sensoriales y motrices y un montón de factores. Steven, de todos esos años, a esta pregunta la hemos hecho a todos. ¿A todos? En algún momento uno la caga. ¿Cuál cree o cuál cagada así que usted haya hecho que usted hubiera dicho, uff, gonorrea, para levantarse y aplaudir que la cagué con toda? En algún momento. Que la haya cagado, Obviamente como profesional, ¿no? O digamos en el tema de interclases, alguna anécdota aparte de esta cuando lo mandaron a la guerra que usted haya dicho, uff, esta me pasé. Pues digamos que no tanto. Yo siento que mi proceso en interclases, yo siempre traté de ser una persona muy,
digamos que muy responsable, muy respetuosa, o cuando llegaba de pronto a tener algún inconveniente con un estudiante no le daba larga, sino que me dirigía al profesor. al profesor, y si el profesor no, pues entonces ya era con Anderson, que era, digamos, como mi jefe en ese momento, y ya pues ellos tenían que resolver si me dejaban o si me... Pero bueno, no sé, algo, weón. No, en interclases no, pero en los procesos formativos de la escuela sí hubo, en un pasado yo era, digamos que en mi aprendizaje y en el que nadie me dijo esto lo tiene que hacer así o esto, eso, sino que yo aprendí A punta de errores. sí, a las caídas y a lo que yo creía que funcionaba o que veía siempre mi referente era Cali. Entonces Cali, si no es esto, la letra con sangre entra, entonces siempre era como dándole látigo a los estudiantes. Entonces siempre hubo una vez que trajimos a una persona de otra ciudad, no voy a mencionar nombres porque pues no es eso ya pasó hace mucho tiempo. Eso, se tuvo un inconveniente y pues casi hay agresión física y hubieron Pero, o unos sea, con usted. problemas. Sí, yo hacia él, pues por cosas, personalidad de él, personalidad mía en O sea, ese momento. digamos, usted estaba como estudiante en la clase de él. No, yo ya dirigía el grupo base, digamos, ya tenía otros procesos. Esta persona llegó, digamos, que recomendaba por alguien aportarnos dentro del grupo. O sea, él también iba a dirigir o a ser coreógrafo. Sí, él venía a hacer aportes a nivel coreográfico, a nivel artístico, y pues se generaron inconvenientes también con unos alumnos míos. Entonces usted sabe que uno es el papá de los pollitos, Sí. ¿no? Entonces que nadie me los toque, que nadie me los mire. Entonces hubo situaciones... ¿Pero hubo traques o no? No, nos separaron en ese Casi, entonces. casi. Sí, casi. Sí, porque yo creo que todos allá están, pero bueno, ¿qué? ¿Hubo pelea o no? No, pues es... Todos allá, Alex. Alex quería, estaba caliente, pero bueno, ¿se dieron la jeta o no? Sí, no, entonces digamos que ese ha sido como lo máximo, y de ahí pues obviamente problemas con estudiantes, la manera de decir las Ya cosas, es lo normal. pero así como tal, eso, así cosas, no. En interclase sí no, Bueno, realmente no yo sé, sí Alex, siempre fui muy cuidadoso con eso. ¿qué nos falta? Ah, y la pregunta a la que todos le sacan el culo, espero que usted sea el primero que no. ¿Cuál será? Para usted, ¿cuál es el mejor coreógrafo de esos tiempos hasta hoy? Uy, marica, no me pongan esas. Esa no es a la que le sacan el culo, es a la que sigue. Para usted, ¿quién es el mejor o los mejores? Puede dar hasta 2, 3. Bueno, yo puedo dar mi top 3. No, mentiras, 2. 2. Son solamente 2 que yo digo, trabajan formatos diferentes, pero los dos son, o sea, la cabeza que tienen para hacer las cosas, Anderson y Andrés. Sí. Ya, sin desmeritar el trabajo de los otros coreógrafos, ¿no? Pues cada uno tiene lo suyo, pero ellos dos son máquinas. Sí, independientemente de que cada uno le tire por cosas que hayan pasado en el pasado o lo que sea, a nivel profesional y lo que hacen a nivel de trabajo de lo que se hace en este medio de las coreografías, para mí ellos dos. Pero voy a hacer un paréntesis porque el que está viéndose o está escuchando todo el capítulo está con la cosa que yo le dije que ahorita íbamos a hablar de ese chismecito de doble giro. ¿Cuál es su versión de eso? ¿Eso por qué se acabó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no soy quien para entrar en detalles. Es su versión. Sí, pues de lo que yo viví, lo que yo veía, pues siempre como toda empresa y como en toda sociedad hay inconvenientes, sí, que este piensa así, que este piensa así, y lo que puedo decir es que Andrés siempre pensó con la cabeza y Ander es más corazón, sí, entonces digamos que como que esas dos cosas no fueron muy compatibles y
y llegó un momento donde ya no se entendían, entonces se decidieron separar o sea, terminar como la sociedad. Y ninguno de los dos se quiso quedar con el nombre. Simplemente se cumplió el ciclo y ya, pues esa es digamos que mi versión. Uno dirá, no, ¿por qué es tan políticamente correcto? ¿Por qué no cuenta cómo es? Si hubo problemas, ¿no? Como en toda sociedad siempre hay inconvenientes y también obviamente los equipos de trabajo siempre van a haber tiraderas y el ego del uno y el otro de quién es quién, y más que todos los que estaban en ese momento eran todos los mejores de la ciudad. Para mí, en ese momento que era estudiante y estaba, digamos que, en proceso de capacitación. A todos tenían algo chimba para aprender y a todos, aportar. Digamos, lo que te digo, yo tuve la fortuna de aprender con todos los pros de ese tiempo, ¿sí? Tanto de los que venían de la vieja escuela como los que fueron entrando. Los que fueron entrando. Bueno, Steven, ahora sí la que todo el mundo le saca el culo, ¿verdad? Y para usted, ¿cuál es el peor? ¿El peor? Pero lo puede decir. Sí. No tiene que decir el nombre, puede... Pero si lo quiere decir, mejor. No voy a decir nombres. No puedo decir nombres, no. Lo que te digo, yo soy partidario de respetar lo que cada uno hace, ¿sí? Pero no es una falta de respeto, es a mi criterio, esto para que está mal hecho. A mí no quiere decir que esté mal hecho para todo el mundo. No, me cura en salud y no voy a decir nombres, la verdad. Lo que digo, cada quien tiene sus cosas positivas, hay quienes tienen sus cosas negativas, y no, yo sí me salto esa, paso. Yo puedo decir, no, es que ahorita que apaguemos la cámara, luego me preguntan si me ven por ahí, porque siempre todas las preguntas que no responden en el podcast nos las responden al terminar. Afuera de cámaras. Sí. Fuera de cámaras, y ahí ya fuera de cámaras sí le puedo decir varios. Sí. Bueno, Steven, yo creo que ya hemos llegado como al final. No nos falta ninguna pregunta. Ahorita que no se nos olvide tomarnos la foto, que siempre nos olvida. El paso que usted dejaría, yo creo que es ese que usted dijo, ese paso que daría. El de la rodilla. Sí, el de la rodilla. Sí, ese es el... Sí, lo que siempre son como 2, 3 los que siempre se manejan. Sí, y no sé, algo que quiera decir de su escuela, que quiera promocionar. Esto va a ser muy famoso, esto va a ser muy viral. Mentira, no sabemos hasta qué vaya a ser, pero sí, es el espacio en el que, pues, si usted quiere hablar de qué es lo que se hace acá y cómo se hace. Eso, bueno, nada, realmente mi invitación es a que exploren, a que busquen cuál es su pasión. Si su pasión es bailar salsa, bienvenidos acá a Salsa de Estilo. Siempre lo voy a decir, nosotros fuimos, o puedo decir que mi mamá fue la primera que inició este cuento en Bucaramanga, que yo sé que las nuevas generaciones no la conocen y muchas personas de pronto tenemos que hacerle una entrevista a mamá. No estuvieron, pero pues podemos tener ese plus de decir que fuimos los primeros en iniciar este cuento en Bucaramanga y trabajando un estilo que no todo el mundo lo baila bien, ¿sí? No lo baila como es. Entonces, nada, invitados acá a Salsa de Estilo, a aprender. Puedes iniciar tu proceso como bailarín o puedes simplemente iniciar tu proceso como bailador, que son conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre bailarín y bailador? Bailarín, tú te formas para escenario, ¿sí? Bailarín tu formación es para escenario. Y bailador aprendes para desenvolverte para la fiesta, en el social. Para la jarana, para la dilución. Exactamente, esa es la diferencia entre el bailarín y el bailador. Bueno, listo, hemos llegado al final. Steven Zambrano, director de Salsa y Estilo, también coreógrafo. Yo no sabía ese pasado de las interclases. ¿Dónde está tu mamá? Pregunta Alex. Que mi mamá en la casa. Está haciendo la comida. Ella está acá en Bucaramanga.
Lo que pasa es que ha estado un poco ausente del medio. Yo soy el que le, digamos, de cierta forma, como el Pero ella siempre frente a la está acá, escuela. ¿no? O sea, que siempre Sí, ella ha estado siempre al pendiente acá. Digamos que ella de clases ya salió, ya, digamos que ya como tal no dicta clases, está más enfocada a la parte administrativa y a todas estas cuestiones. Pero sí, siempre ella ha estado. Listo, entonces ese era Steven Zambrano, otra vez nos despedimos. Steven Zambrano de Salsa y Estilo, coreógrafo también de la ciudad de Bucaramanga, coreógrafo de Interclases. Este espacio o este podcast o esto que estamos haciendo se llama El Coreógrafo. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como el.coreógrafo, Facebook, Instagram, TikTok y esto que sale en YouTube y en Spotify. Chao. Chao.